Resilientes, quiero ser reiterativo en este tema, y es que es un asunto que puede ser a veces de vida o muerte. Desafortunadamente, muchas personas en la actualidad simplemente se derrotan a sí mismas y dicen que la vida no tiene sentido y se quedan con eso. Es de mi parte aportar algo y decirte que para muchos teóricos, filósofos y psicólogos clínicos la respuesta es clara. Sí, la vida tiene un sentido y hay que encontrarla, hay que buscarle. Y este video lo que pretende es aportarte ideas que han dicho autores, estos teóricos, que te pueden dar una luz sobre lo que puedes hacer con tu vida. Incluso si conoces a alguien que también tiene esta situación, tal vez a ti no te pasa, ¿verdad? Pero tal vez un conocido, un amigo, un familiar, le puedes mandar este video que te puede dar una orientación sobre cómo poder intervenir. Y es que, como ya dije, con el auge del ateísmo, con el auge de las personas que ya no tienen una creencia religiosa, ha aumentado el sinsentido a la vida, un sentimiento de vacío, un sentimiento de que después de esta vida ya no queda nada, ¿verdad? Y eso trae consecuencias en la salud mental. De hecho, podemos ver en países donde no está tan propagado el ateísmo, donde hay creencias religiosas muy arraigadas, hay un símbolo de protección. Por ejemplo, en los países hispanoamericanos, donde todavía hay una religiosidad importante muy ligada al cristianismo y al catolicismo, el índice de, o sea, es decir, de desvivisión autoinfligida es menor, por ejemplo, en países ya desarrollados. Por ejemplo, en México el índice es mucho menor que en Estados Unidos, muy a pesar que en Estados Unidos se vive mejor a nivel económico, ¿no? Ya no digamos, por ejemplo, en países como Corea del Sur y Japón, donde son países ya muy desarrollados, pero el índice de desvivisión autoinfligida sí es muchísimo más alta, siendo que ahí el PIB per cápita es mucho más alto. Pero bueno, vengo aquí a decirte qué decían estos autores y cómo podemos, digamos, sacar provecho de estas grandes ideas. Voy a empezar primero con los griegos clásicos, que nos tienen mucho que aportar. Mucho de nuestra cultura occidental viene de ahí, de ellos, de los griegos clásicos. Obviamente voy a hablar de Platón y Aristóteles, ¿no? Uno maestro y el otro alumno, que también fue maestro de muchos otros muy importantes. Decir, para Platón, sabrán, por ejemplo, que su filosofía giraba en torno a la dualidad platónica entre el mundo de las ideas, el mundo ideal, y el mundo terrenal, el mundo real, el mundo, más bien dicho, material, el mundo mortal, el mundo que era imperfecto, era finito, y que este era una copia de ese mundo ideal. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que hay algo bueno, que hay belleza, que hay un bien. ¿Por qué no está bien hacerle un mal a nuestros semejantes? Porque todos tenemos una concepción de que eso está mal, ¿no? Que lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con la población judía estuvo mal, porque Platón decía que en el fondo de nuestro ser sabemos qué es el bien y hay que llegar a él. Entonces, ligado a estas ideas, ¿qué dice Platón sobre el sentido de la vida? Que hay que buscar el bien, que hay que buscar la belleza, que hay que buscar la verdad y que tenemos que encontrarla, ¿no? Eso es una idea que obviamente pues, está ligada a las enseñanzas de su maestro Sócrates, que él decía que hay que parir, hay que hacer una mayéutica para que la luz, para que la verdad salga a la luz, ¿no? Mayéutica que viene, por ejemplo, de lo que hacía la mamá de Sócrates, que es dar a luz, que era una partera, ¿no? Entonces Platón lo que dice es que nuestra vida, el sentido de ella es buscar la belleza, la verdad y el bien. Y es la idea más, digamos, más importante, ¿no? Del mundo de las ideas es el bien. Hay que buscar hacer el bien. Y que esta vida, siendo una copia imperfecta de ese mundo ideal, es tratar de alcanzarlo lo más que se pueda. ¿Qué les parece? Pasemos con el alumno de este filósofo, Aristóteles. Para muchos el más importante de la antigua Grecia, para muchos otros es Platón, pero Aristóteles tenía un problema. No hay manera de comprobar ese mundo ideal, que sí, que puede haber ideas abstractas, pero no tanto que se puedan comprobar. Así que Aristóteles rompe con su maestro y dice que todo lo que hay es todo lo que se puede ver, todo lo que existe, pero bueno, sí hay algo, cosas que la mente puede abstraer, ¿no? Que sí hay maneras de buscar y de encontrar esa verdad. Él, como era un gran biólogo, de hecho fue uno de los primeros biólogos, se dio cuenta que todo en la naturaleza tiende a perfeccionarse. ¿Ah? Las plantas buscan tener una mejor adaptación al medio social y si se desarrollan bien, florecen, ¿no? Se ven vivas, ¿no?
En los animales también. Si un animal se desarrolla al máximo, se ve musculoso. Seguramente has visto un perro, un león, cómo se ve muy desarrollado, cómo se ve musculoso, con la piel un tanto brillante. No digamos, por ejemplo, cuando tienen mucha hambre, están desnutridos, están deshidratados, pues se ven demasiado delgados, se ven mal. Y su máximo potencial es cuando se ven de estas características y que incluso llegan a tener comportamientos propios se dice que están bien o que se ven felices. Así que esto lo llevó a decir que el ser humano también tiene un sentido de vida, es alcanzar el máximo de su potencial, es decir, el desarrollo máximo de sus habilidades por las cuales la persona nació, por las cuales la persona posee. Es decir, tú que me estás viendo, Aristóteles te diría, tú tienes habilidades. Esas son las que tienes que desarrollarte lo más que se pueda. Sabemos que el ambiente a veces no ayuda, pero tú tienes que desarrollarlas al máximo. Si tú eres médico, si tú eres psicólogo, si tú eres enfermero, si tú eres arquitecto, ingeniero, si tú tienes maestro, si tienes otras ramas, si eres padre, si eres madre, si eres hijo, tienes que desarrollarte. Si tienes, por ejemplo, deudas, tienes que administrar bien tus recursos. Si tienes problemas sociales, esos problemas sociales te están enseñando a dejar las relaciones tóxicas y juntarte con gente más productiva que te ayude, que te aporte algo para tu vida, desarrollarte al máximo en cada una de las habilidades sociales, personales, afectivas, o sea, amorosas, laborales, en tu propio crecimiento personal. Tienes que desarrollarte ese máximo potencial. Eso es lo que yo diría Aristóteles, ¿no? También el desarrollo físico, por supuesto, también, ¿no? Como los animales, ¿no? Es decir, tienes que hacer ejercicio. Nuestro cuerpo tiene el potencial de desarrollarse físicamente, pero hay que trabajarlo. Y si tú me dices, oye, licenciado, pero tengo 50 años, nunca he hecho ejercicio, tengo obesidad o mi cuerpo está muy débil, haz ejercicio de acuerdo a tu ritmo. Yo no te pediría que vayas al gimnasio y que vayas todos los días. Yo te recomendaría que hagas a tu ritmo ejercicio. Hay incluso personas, pacientes míos, que incluso yo les recomiendo, empiece a caminar. Nunca ha hecho ejercicio, empiece a caminar 10 minutos, ¿sí? Al día, cada 3 días. El ritmo usted lo pone, pero empiece hoy. Desarrollo máximo de tus habilidades y potenciales de acuerdo al ritmo y a tu situación actual. ¿Qué te parece? Para Aristóteles y los antiguos griegos, como Platón, sí claramente hay un sentido de la vida. Vamos a pasar con otros filósofos en el tiempo. Vamos a pasar a la época medieval o a inicios de esta época, San Agustín de Hipona. San Agustín hizo, digamos, un sincretismo muy interesante, a mí me gusta muchísimo, entre el cristianismo y la filosofía platónica, ¿no? Las juntó, las unió. Él decía que Platón tenía ideas muy importantes que pueden ser traducidas a la ideología o a los pensamientos cristianos. Por ejemplo, él decía que el mundo de las ideas puede ser como el cielo, ¿no? Y que la máxima idea del bien, pues obviamente, pues es Dios. Fíjate lo que decía San Agustín. Él no nada más decía que hay que buscar la verdad, que hay que basarse en la razón, es decir, tú tienes que tener una vida racional donde te rijas por la razón. Sin embargo, en la vida no todo se llega a resolver con la razón. Hay cosas que son inexplicables, hay cosas que la razón no te puede dar a entender y que incluso son injustas, ¿no? ¿Y cómo te puedes tú sentir consolado después de tantas desgracias que hay en el mundo? Es cuando San Agustín dice que hay un elemento muy importante, la fe. Sí, que la fe te hará darle ese sentido, es decir, entregarte a lo que Dios, el Creador, te ha dado para que tengas una vida plena. Razón y fe. Fe de que todo va a estar bien, de que todo tiene un motivo, todo tiene un sentido, ¿no? El sentido que Dios te dio y que es estar en contacto con tu Creador. Esto según San Agustín de Hipona. ¿Qué les parece? Obviamente, después siguió Santo Tomás de Aquino, que él también empezó a hacer un sincretismo entre la filosofía aristotélica y también el cristianismo, diciendo que hay que alcanzar también a Dios por medio también de la razón. Bueno, luego pasamos a otros teóricos muy importantes, que estos sí están más ligados al ateísmo, que nos pueden aportar algo. No lo sigo mucho, pero pueden aportar algo. Uno de los primeros que quiero decir es Friedrich Nietzsche, muy controversial. Incluso él dice que Dios ha muerto, ¿verdad? Y escribió muchos libros en contra de la religión cristiana. Pero hay algo que sí nos puede aportar. Obviamente él dice que la moral cristiana es como para consuelo de lo que va a venir después, el vacío, el sinsentido, ¿no? De que después de la muerte pues no hay nada, así que para consolarnos vienen estas ideas de que va a existir otro mundo.
Entonces, si no existe algo trascendental, si no existe algo más allá de la muerte, entonces, ¿qué existe? Para Friedrich Nietzsche hay que buscar llegar a ser un superhombre. Una famosa frase que se populariza mucho es: lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, hay que llegar a ser ese superhombre, ¿no? Ese Ubermach, a ver si lo digo bien y si no me puedes corregir. Es decir, ese ultrahombre que te lleve a tener un desarrollo de tu vida, que aproveches cada momento de tu vida como si fuera el último momento y que aproveches mientras estés vivo, ¿no? No se refiere tanto a un hedonismo, que también esa es otra filosofía que dice que pues, el sentido de la vida es alcanzar el máximo placer y minimizar el dolor. No, Friedrich Nietzsche lo que dice es que aprender todos los errores, aceptarlos, vivirlos, vivir con coraje, ¿sí? No estar atado a morales sociales que solamente lo que hacen es impedirte el desarrollo máximo. Y déjame decirte una cosa, es que he visto muchos pacientes, sobre todo de religiones cristianas, no voy a decir cuáles, ¿verdad? Pero sí decirte que estas religiones reprimen mucho a la persona y que incluso llegan a afectar su salud mental, que porque la religión te lo dice, si tu hija hizo algo malo ya no le puedes hablar, o tu hija tiene que estar expulsada. De verdad te lo digo, esto no es ninguna crítica ni a las personas ni a instituciones, pero sí decir que a veces la religión sí influye mucho para afectar la salud mental de las personas, ¿verdad? Dice ya vamos terminando, que la verdadera pregunta Camus, que se tiene que hacer un ser humano es si suicidarse o no. Fíjate qué idea, pues, no, esta no me gusta mucho, pero él dice que le da un trasfondo tanto más positivo, diciendo que es una verdadera pregunta que se tiene que hacer el ser humano, puesto que si ya sabe cómo es la vida, tiene que responsabilizarse por sus actos y aprender a vivir con ello, ¿no? Con este mito de Sísifo, él habla de cómo el Sísifo, que tenía que tener una condena eterna cargando una roca hacia la cima de una montaña después de caerse y repetir esto eternamente, que aún con esto tenemos que buscarle un sentido de la vida por medio del coraje, que al final cuando subamos a esa montaña podemos sentir una serie de satisfacción y aprender a vivir con esto, simplificando mucho la situación. Bien, por último, un psicólogo que me gusta muchísimo, te lo voy a recomendar mucho, Viktor Frankl. Te recomiendo mucho leer El hombre en busca de sentido. Él nos habla acerca de que el ser humano tiene un sentido de vida, pero hay que buscarlo. Y que incluso nuestra psicología más profunda está encaminada a encontrarle ese sentido de vida. Por ejemplo, para autores como Sigmund Freud, Viktor Frankl sí retomó mucho de Freud. Freud dice que es obviamente el desarrollo, o más bien la satisfacción de los impulsos sexuales de manera sublimada, es decir, que tus impulsos más básicos los puedas satisfacer de una manera socialmente, ¿no? Socialmente adaptada. Para Viktor Frankl esto era una visión limitada, porque hay muchas personas que tienen una importante satisfacción sexual, pero no así en la parte psicológica. ¿Qué es lo que le faltaba para Frankl? Según lo que, bueno, ¿qué decía Frankl que le faltaba a Freud? Es la cuestión del sentido de vida, la cuestión espiritual. Dice que desde nuestra aparición como seres humanos somos seres espirituales en busca del sentido de vida. Por eso te recomiendo mucho ese video. Él encontró su sentido de vida en los campos de concentración nacionalsocialistas, ya sabes a lo que me refiero, diciendo que está basada en la aceptación del sufrimiento, aceptar que esta vida a veces se sufre, responsabilizarse por ello, es decir, no echarte la culpa es diferente, echarte la culpa es juzgarte a ti mismo de una manera negativa. Aceptar la responsabilidad significa tengo que aceptar que a veces mi vida no va a ir bien, pero eso no me impide ser feliz y sobre todo encontrarle un sentido a la vida. Por ejemplo, que mucho del sufrimiento sí tiene un sentido. Cuando una madre sufre al dar a luz, podemos decir que lo acepta y hasta lo desea, porque quiere ver a su hijo crecer, ¿no? Cuando tú sufres en una carrera, lo aceptas, porque eso te va a ayudar a tener una mejor vida, o en un trabajo muchas veces. Cuando vemos que es algo innecesario, pues claro, se vale la pena tomar distancia, pero dice que el ser humano está hecho para buscar ese sentido de vida, pero hay que desarrollarlo, hay que buscarlo. ¿Por qué o por dónde o cómo le puede hacer, según Viktor Frankl? Buscando ser creativos y teniendo contacto con los demás. Es decir, la creatividad propia de nosotros, propia del ser humano, nos va a llevar a encontrar ese sentido de vida
también dándole un contacto hacia los demás. Teniendo ese contacto con los demás, las cosas se van a poner más claras. ¿Qué te parece? Esto ha sido un video pues un poquito largo, de verdad espero haberte aportado. Todos estos autores nos pueden decir algo, aportarle algo a nuestra vida, decir que, claro, sí existe un sentido de vida. Muchas veces se esconde, muchas veces no se ve, pero claro que existe y hay que, digamos, leerlos, ¿no? Asimilarlos y decir en qué nos puede aportar. Espero de verdad que así haya sido y si fue así, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, es gratuito, me ayuda mucho a que otras personas les pueda ayudar esta información. Si conoces a alguien que le pueda ayudar, que le mandes este video. ¿Algún comentario, alguna duda? Puedes dejarla aquí abajo y de verdad te voy a responder. Y sin más, pues encontrar el sentido de la vida. ¿Para qué? Para que estés bien. Hasta luego.